Bueno, muchas gracias por la invitación. Voy a intentar ser breve y bueno, por supuesto, si hay algo que no soy claro, si a veces hablo demasiado rápido en mi porteñismo, por favor, háganmelo saber. A mí me gustaría mostrar un poco, yo diría dos ejes como fundamentales de lo que les quiero contar. Que tratemos de entender qué tienen en la cabeza los argentinos. Digamos, no es simple lo que estoy planteando, pero en términos políticos, y qué tiene en la cabeza el presidente. Digo, esos son como los dos ejes que me gustaría dejar como estructuradores de lo que pasó en Argentina, que por supuesto, cuando uno mira lo que ocurrió en Argentina, digo, en las primarias de este año comparado con las primarias de hace 2 años, uno ya empieza a encontrar distintos colores, ¿no? Digo, evidentemente acá pasó algo. Y como siempre, cuando ocurren cosas importantes, a veces es necesario tomar un poco de tiempo para tener una perspectiva. Porque a veces cuando ocurre algo muy importante y estamos muy cerca de ese fenómeno que ocurrió, no terminamos de entender. Y evidentemente, solo ver la foto del desempeño de uno y otro partido, uno ya encuentra diferencias, ¿no? Digo, si uno mira la evolución del kirchnerismo a lo largo de los años, uno también encuentra una evolución decreciente. Y me parece que lo más importante que ocurrió en 2017, en agosto del 2017, y es un proceso que está tomando forma. Yo digo, Cambiemos se recibió o tomó forma como un verdadero oficialismo. ¿Y por qué digo esto? Porque durante 12 años, el filtro mediante el cual los argentinos entendimos la política era el kirchnerismo. O sea, la primera pregunta que el argentino se hacía políticamente para entender lo que pasaba era ¿cómo me vinculo, cómo me llevo con el kirchnerismo? Si me llevaba bien con el kirchnerismo, elegía. Si me llevaba mal con el kirchnerismo, un montón de actores políticos fueron tomando relevancia momentánea. Julio Cobos, después apareció Sergio Massa, inclusive apareció Mauricio Macri, pero la primera definición era, bueno, ¿cómo me vinculo, cómo me llevo con el kirchnerismo? Me parece que lo que empezó a pasar en agosto de este año, y es un proceso de agosto, septiembre, ahora va a pasar a octubre, parte del 2018, digo, el primer filtro empieza a ser Cambiemos. La primera pregunta que el argentino se hace es, bueno, ¿cómo me vinculo con Cambiemos? Y esto no me parece un dato menor, de hecho me parece lo más interesante que ha ocurrido, porque le pone un comienzo distinto, y Pablo después me parece que va a hablar un poco de lo mismo, pero empieza a ponerse Cambiemos en el centro del ring, ¿no? Se pone en el centro de la escena y también le genera un montón de desafíos, porque a partir de ahora, en este proceso, Cambiemos Macri va a tener que empezar a competir contra Macri. Es decir, Macri contra Cristina, hay muchos argentinos que dicen, bueno, Macri no está solucionando todos mis problemas. O Macri, la velocidad de la recuperación económica es más lenta de lo que yo esperaba. Pero comparado con Cristina, me quedo con Macri. Cambiemos apareciendo en el centro del ring es el proceso por el cual Macri empieza a competir contra Macri. Y de cara al 2019, Macri va a tener que ser mejor que sí mismo. Y esto me parece un dato interesante. Y en este Macri o Cambiemos en el centro del ring, yo digo, Macri le dio a quien buscaba una justificación del por qué no le gustaba a Macri, le dio muy fácil la respuesta. Es decir, apenas asumió Macri, uno hacía la pregunta de, ¿pero por qué no te gusta Macri? Se acaba de empezar. Y muy rápido apareció el tema de las tarifas, ¿no? Las tasas, el ajuste de las tarifas, y después siguió con el ajuste macroeconómico y con la deuda que tomó el gobierno. Es decir, la salida negativa, el por qué no te gusta Macri, fue muy claro durante los 2 años de gestión. Los que querían encontrar una justificación para que no les guste Macri, la tuvieron, siempre. Del momento 1 al día de la fecha.
Es más interesante lo que pasó para justificar el por qué te gusta Macri, por qué apoyás a Macri. Y si uno mira esta evolución, los primeros 6 meses de gobierno, el por qué te gusta Macri fue una respuesta de terminamos con el control de cambios, salimos del cepo, como le decimos los argentinos. Los primeros 6 meses la justificación fue, ¿pero por qué te gusta Macri? Porque terminó con el cepo. Basta de $4 distintos, era todo un lío, nadie entendía. Bueno, a partir de ahí entró en un año de meseta. En un año en el cual a esos argentinos que vos le preguntabas ¿por qué te gusta Macri? No decían nada. Entonces la respuesta era, bueno, pero porque no es Cristina. Me gusta porque no es Cristina. A partir de este año, enero, febrero, marzo, y comenzó, y ahora es muy fuerte, el por qué te gusta Macri empezó a tener mucho que ver con la obra pública. ¿Por qué te gusta Macri? Porque está haciendo. Está haciendo cosas que antes no se hacían. Y este valor es un valor más que interesante para tener. Porque Macri no se vincula con la ciudadanía desde un punto de vista emotivo. Macri no enamora. El porteño, los que vivimos en la ciudad de Buenos Aires, tuvimos dos gestiones de Macri. Y la verdad que hay pocos porteños enamorados de Macri. Ahora, sí hay un montón de porteños que tienen un vínculo extremadamente racional. Apoyan a Macri porque hace. Fin. Ese es todo el vínculo que genera. Bueno, es un vínculo fuerte, ¿no? En la ciudad de Buenos Aires, Macri viene ganando elecciones del año 2005 a la fecha. Pero digo, a nivel nacional, a nivel país, es un vínculo raro, es un vínculo distinto. Acostumbrados a los Perón, a los Cristina. Digo, es un vínculo, una relación distinta entre el gobernante y los representados. Bueno, esto de a mí me gusta Macri porque hace, me parece un tema interesante, y de hecho, fíjense que el 56% de los argentinos nos responde que vieron una obra pública nueva en su barrio. Y cuando uno lo lleva a la provincia de Buenos Aires, o inclusive al Gran Buenos Aires, que es el área más cercana a la ciudad, que es donde más gente hay, el 60% de esos habitantes me dicen, sí, yo vi una obra pública nueva en mi barrio. Yo me levanto y cuando voy al trabajo vi una obra pública. Esto es Macri, en términos identitarios. Digo, este es el gran cambio que está teniendo Argentina. Argentinos que no se enamoraron y no se enamoran de Macri, pero sí que en el vínculo racional hoy por hoy tiene el monopolio del hacer. Y esto me parece un dato más que interesante, porque además, estos argentinos que dicen que vieron obra pública, el 90% entiende que esa obra pública que vieron va a beneficiar a todos, ¿no? Entonces no solo es una lectura partidaria, no solo es que los argentinos que les gusta el gobierno ven obra pública, casi todos empiezan a ver obra pública y un 90% entiende, a mí me puede gustar o no Macri, ahora esta obra que estoy viendo, esta obra pública nueva, va a beneficiar a todos. Entonces, ¿cómo explicamos este momento político? Básicamente lo explicamos por esto, porque tenemos electores distintos. El 37% de los electores argentinos nacieron después de la dictadura militar, nacieron después de 1983. El 54% nació después de Perón, después de la muerte de Perón. Evidentemente, esto es como si fuera un piano, ¿no? Entonces, a los argentinos, uno durante un montón de años tocaba determinadas teclas y había determinados sonidos que nos explicaban. Bueno, me parece que esos sonidos que antes tocábamos, esas teclas que tocábamos, empiezan a hacer ruidos distintos. Y por ejemplo, fíjense, este dato que es interesante es la cercanía partidaria. ¿Qué partido político te gusta más? El primer dato que aparece está abajo, ¿no? Ninguno, o no sé. Casi la mitad de los argentinos no se sienten cercanos a ningún partido político. Ahora fíjense que la tecla, como si fuera un piano, ¿no? La tecla del peronismo, cuando uno aprieta el peronismo, el 6% me dice peronismo en sí mismo. Claro, un 7% me dice unidad ciudadana, sumado a un 5% que me sigue diciendo Frente para la Victoria, pero conceptualmente esa tecla que nos explicó durante un montón de años empieza a explicarnos menos, y es más,
Fíjense cómo Cambiemos, una marca que tiene 2 años, ya es más fuerte que todas sus partes. Es más fuerte que la Unión Cívica Radical. Perdón, Pablo. No soy afiliado. Yo desafortunadamente trabajé en 2 gobiernos radicales. Qué distinto. Pero fíjense cómo Cambiemos como marca política, como identidad política, ya es más fuerte que PRO, es más fuerte que el radicalismo y por supuesto es más fuerte que Coalición Cívica. Digo, hay algo en Argentina que está cambiando. Porque si no nos explicamos lo que pasó. Si no es inexplicable que Macri le haya ido igual de bien, o inclusive en el país le fue mejor, pero en la provincia de Buenos Aires, en el Gran Buenos Aires, le fue igual de bien en 2017 que en 2015. Cuando la economía argentina no fue una locura de crecimiento. Fue más bien moderada, mediocre, mala, dirán muchos. Entonces, evidentemente acá hay algo más. Digo, la economía no termina de explicar el momento político. ¿Y qué explica este Macri? La herencia, digo, casi un 60% de argentinos nos siguen diciendo, la verdad que muchas de las cosas, de los motivos o de las medidas de Macri, por más malas que sean, tienen que ver con el pasado, tienen que ver con la herencia, tienen que ver con lo heredado, ¿no? Y este dato, la verdad que se mantuvo casi intacto durante los 2 años de Macri. Es decir, durante los 2 años de Macri, cerca del 60% de los argentinos nos siguen diciendo hay responsabilidad en lo pasado, en el pasado. Esto no ha cambiado en 2 años. Esto también explica el momento de Macri. Y otra cosa que explica el momento de Macri es el futuro. Esto de cómo crees que va a estar tu propia situación, cómo va a estar tu familia dentro de un año, cómo va a estar el país dentro de un año. Y fíjense que desde la asunción de Macri, en el momento de honeymoon, de luna de miel, de 66 puntos más o menos, de el país, mi situación va a estar mejor, después empieza a haber una bajada, pero un sprint final, y hoy por hoy la mayoría de los argentinos sigue creyendo que el futuro va a ser mejor. Esto también explica a Macri. A Macri lo explica el pasado, lo explica menos el presente, pero lo explica mucho el futuro. Esto no ha variado en los 2 años de Macri, ¿no? Entonces, esto es parte de la explicación del por qué. Y la otra explicación, digo, ¿qué deberíamos ver para entender al argentino? Es lo que me gusta llamar el metro cuadrado. El metro cuadrado es básicamente lo que tengo más cerquita, mi heladera, mi familia, mi hijo, la cuadra de mi casa. Cómo está ese metro cuadrado explica mucho de cómo voto, ¿no? Cómo creo que va a estar mi metro cuadrado explica mucho de cómo voto. Mi metro cuadrado explica mucho más que el rol de Argentina en el mundo o que un montón de otras variables que a todos nos importan, pero lo que le importa al argentino medio es cómo se siente en su primer metro cuadrado. Y si uno va a analizar ese primer metro cuadrado, en un modelo que tenemos nosotros que nos sirve mucho para explicar, básicamente, lo redondeo, pero el 60% de mi metro cuadrado se define por economía. Se define por cuán conforme estoy con mi salud, con mi salario, cuán conforme estoy con mi capacidad de ahorro, cuán conforme estoy con mi capacidad de consumo, del empleo que tengo. Casi el 60% de mi metro cuadrado lo explico por eso. Y hay un 40% restante que lo explico por lo que me gusta llamar calidad de vida, ¿no? Cuán conforme estoy con el acceso a la vivienda, con el transporte que me tomo todos los días, con los servicios públicos, con la salud, con la educación, con la seguridad. Y si uno mira estos 2 índices que explican mi metro cuadrado, uno que encuentra, este es el índice económico. La percepción económica, que es la línea negra, del principio de mandato hasta diciembre del 2016 fue en baja. Y después tuvo una mínima recuperación, un estancamiento y una levantada. Pero bueno, esto fue lo económico, esta fue la mirada económica. Ahora fíjense la mirada de calidad de vida. En la percepción de calidad de vida, casi que desde el momento que Macri asume a la fecha, tenés una mejora muy interesante. ¿Basada en qué?
basada en mejora bastante importante en la percepción de el transporte que uso todos los días para ir al trabajo. Mejora en la capacidad de acceder a una vivienda. En algunos lugares mejoras percibibles en temas de seguridad. Es decir, entre economía y calidad de vida, la calidad de vida perceptiva ha tenido una mejora interesante, casi inigualable, desde que Macri asume. Esto explica, en parte, el por qué, con una economía mediocre, a Macri le terminó yendo igual en la provincia y mejor en otras partes del país, porque evidentemente acá hay algo más. Acá hay algo más. Entonces, muestro algunos datos que explican esto. Esta es la imagen de Mauricio Macri. Y fíjense que este es Macri cuando asume, ¿no? El del Macri de luna de miel, el Macri de 72 puntos de imagen positiva, tiene una pequeña erosión que se recupera al final. Y hoy por hoy seguís teniendo un Macri de 66 puntos de imagen positiva. Es decir, Macri sufrió una erosión. Ahora, lo que no sufrió Macri en términos de opinión pública es un quiebre. Y fíjense lo que significa un quiebre. Esta es la imagen de Cristina. La imagen negativa, esta es cuando Cristina deja el gobierno. Cristina deja el gobierno con 50% de imagen positiva y 50% de imagen negativa. En cuanto deja el gobierno, esta es la magia de la opinión pública, que varía. En cuanto deja el gobierno, hay un quiebre. Y a partir de ahí, uno tiene, en promedio, 60% de 65% de imagen negativa de Cristina. Y esto no ha variado. Y esto no ha variado independientemente de cómo le vaya a Macri. A Macri le puede ir mejor, le puede ir peor, puede cometer más errores, puede cometer menos errores. Lo que no logra Cristina es capitalizar eso. Básicamente, ¿por qué? Porque no hay ningún argentino que se haya subido al barco de Cambiemos y se quiera bajar, ¿no? Que se haya desencantado con Cambiemos. Todos los desencantados de Cambiemos, ninguno va a Cristina. Son electorados completamente distintos. Entonces, si Cristina sube o Cristina baja, si Cristina mejora o empeora, la verdad que no tiene nada que ver con Macri. Es por virtud propia. Es virtud propia. Si Cristina mejora es por virtud propia. No es porque haya recuperado parte o que ninguno que se haya caído de Cambiemos va a ir a Cristina. Y lo que pasó fue que inclusive muchos argentinos desencantados, frustrados, con Cambiemos porque la velocidad de la recuperación económica no fue tal, no fue tan rápida, porque esperaban que sea más fácil, por un montón de motivos, lo que ocurrió es que esos argentinos se frustraron, pero no se enojaron. Y eso me parece fundamental. Un montón de argentinos estaban frustrados con Macri. Esperaban más. Ahora, frustrados como estaban, se quedaron. Se quedaron. ¿Por qué? Porque cuando vieron la alternativa electoral, tenían a Cristina, que nunca era una alternativa, tenían a Randazzo, que tampoco era una opción, y tenían a un Massa que hizo una campaña excesivamente opositora. Entonces, el frustrado se quedó, no encontró ningún lugar para ir. Esto también explica a Cambiemos. Y fíjense, de hecho, la imagen de Sergio Massa. Esta es la imagen de Sergio Massa, uno de los principales opositores, cuando acompañó al presidente a Davos. O sea, no sé si recuerdan, pero los primeros meses de Massa fueron muy cercanos. Y después, cuando empezó a separarse del gobierno, empezó a perder imagen. Y hoy por hoy, esta es la imagen de Massa. Esto también explica el gobierno. Explica porque el lugar evidente para que el frustrado de Cambiemos pueda caer, se llamaba Sergio Massa. Y Sergio Massa no fue una alternativa demasiado confiable para ese frustrado. Entonces el frustrado se quedó. Y lo último que les quiero mostrar de imágenes es, la verdad que no tiene demasiado análisis, es la figura de la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, que va por un carril distinto. Entonces a Macri le puede ir bien, le puede ir mal, puede mejorar, puede empeorar, pero fíjense que la imagen de la gobernadora es hoy aún mejor que cuando asumió. Que hoy está, de hecho, en su mejor momento de imagen, 71% a nivel nacional, números parecidos en la provincia de Buenos Aires. Digo, esta es un poco la foto de los principales actores. Pero
yo insisto con esto. Evidentemente, lo que ocurrió en agosto es bastante más interesante de lo que a veces a priori podríamos pensar, porque la economía no alcanza para explicar. La economía no nos alcanzó. Tuvimos que ver otras cosas. Y esto es un poco algunas cuestiones que están pasando. Y si uno mira lo que está en juego, uno mira la composición actual de la Cámara de Senadores y la composición potencial de la Cámara de Senadores, uno encuentra, en primer lugar, cosas evidentes. Bueno, hay una mejora interesante de Cambiemos. Esta mejora no es lo suficientemente grande para tener mayoría. Evidentemente vamos a ir a una Argentina en la cual la discusión... la discusión va a tener... la discusión parlamentaria va a ser fundamental, pero acá hay algo estructural, que es estos 33 senadores que hoy están en Frente para la Victoria, en Unidad Ciudadana, ya se han roto. Con las palabras de Miguel Pichetto de la semana pasada, ya muestra que hay una ruptura. Entonces, la verdad que el gobierno va a ir a una Cámara interesante, cuanto menos. Porque este número de 26 senadores de Unidad Ciudadana ya los tenemos que empezar a contar de otra manera. Hay que ver con cuántos Cristina se va a quedar de manera más fija. Pero vos tenés una Cámara de Senadores con el peronismo roto. Y una Cámara de Diputados en la cual Cambiemos, que tenía 87 diputados, va a ir a algo cercano a 105 diputados. Por supuesto que no le alcanza para tener mayoría, pero tiene que empezar a contar, 20 y pico, casi 30 diputados. De vuelta, con un peronismo muy dividido, es una tarea difícil pero realizable. Y acelera un poquito en términos de los desafíos, así no me excedo mucho en el tiempo. Yo diría 2 o 3 cosas. Lo primero que tenemos que tener para entender las ideas de Macri es que lo que va a ordenar toda la política y todas las reformas que se vienen es que la prioridad número 1 es la viabilidad política. O sea, no hay posibilidad de que eso se quiebre. ¿Por qué? Porque Macri debe sostener el consenso social, porque en términos comunicacionales no hay lugar en Argentina para menos Estado. El argentino no quiere menos Estado. Puede querer mejor Estado, de hecho quiere mejor Estado, pero no hay lugar para menos Estado. Todas las decisiones relevantes, importantes de Argentina tienen que pasar por el Congreso, tienen que ser negociadas. O sea, Argentina va a ser, en el 2018, una Argentina de negociación, con un montón de ruido mediático, pero con mucha negociación en el Congreso. De hecho, fue en 2016 el área en el cual el gobierno le fue mejor. Al gobierno argentino le fue mucho mejor negociando en el Parlamento un montón de leyes en 2016, cosa que a priori nos parecía que no iba a ser así. Un montón de medidas que Argentina tiene que tomar son consecuencia de una crisis que nunca ocurrió, una crisis asintomática, ¿no? Una crisis que para los parámetros nuestros no fue una crisis, no explotó por el área del país. Macri tiene que lidiar con un preconcepto que es que él es rico y gobierna para los ricos. Él tiene que lidiar con eso. Y por último, tiene que lidiar con un 30% del país que es pobre. Entonces, la viabilidad política de las reformas se marcan, se ordenan, se entienden por esto. Y es más, en donde más tiene que ajustar, digamos, ya sea fiscalmente, son básicamente energía y transporte, que son básicamente las 2 ejes que más tocan el Gran Buenos Aires, que es donde Cristina es más fuerte. Es decir, es bien finito, es bien difícil lo que le toca hacer a Macri. Pero si no entendemos que lo que va a ordenar todo es la viabilidad política, vamos a tener una idea equivocada de lo que puede venir. Y muy brevemente digo, esta administración, este gobierno de Macri, ha quebrado un montón de mitos. Un montón de mitos que nosotros, como este piano que yo decía que tocábamos, un montón de mitos que supuestamente nos explicaban. Entonces, ¿qué nos decía la política y el empresariado argentino y los periodistas? Un gobierno no peronista no puede gobernar. Bueno, eso está en proceso de quebrarse como mito.
Es imposible gobernar sin el peronismo. Eso le decían a Macri cuando tenía que aliarse con Massa. No se alió, fue gobierno, hoy es gobierno. Otro mito quebrado. Hay un mito que la política decía que nadie resiste 5 tapas en contra de Clarín, del diario, ¿no? Y Cristina Kirchner resistió 1000 tapas. Y Cristina ganó con el 54% en 2011, con 1000 tapas en contra de Clarín. Hay un montón de mitos que se fueron quebrando. Ahí pongo un par más. Pero digo, esto nos muestra que a veces la historia nuestra nos explica menos. Y tenemos que empezar a ver algo más cerquita, más coyuntura para explicar. Porque, insisto, las teclas que tocábamos ahora suenan de otra manera o no suenan más. Entonces, creo que la gran discusión que Macri ganó es la velocidad. Es decir, al principio Argentina se discutía, ¿vamos a políticas de shock o políticas graduales? Y me parece que la política que ganó es la política gradual. Ahora podemos discutir cuán rápido o cuán lento hacemos las políticas graduales. Pero ahí está la cabeza de Macri, o tal vez Macri querría ir más rápido de lo que va, pero no importa. La discusión no es shock o gradualismo, la discusión es la velocidad de gradualismo, ¿no? Porque hay una prioridad, por supuesto, de una reforma impositiva y una reforma fiscal, pero cualquier tipo de reforma impositiva o fiscal que Argentina tenga que hacer tiene que pasar por las provincias, tiene que negociar con las provincias. Esto va a pasar, entonces ahí es donde la discusión parlamentaria va a ser fundamental. Pero, insisto, lo que va a ordenar a esta reforma impositiva y fiscal es, sobre todo, el gradualismo y la viabilidad política. Tiene que ser viable políticamente. Si no, no se va a hacer. Acá hay un tema fundamental que es el fondo de la periferia, el fondo del conurbano, que es, ahí está brevemente explicado, por si alguno no sabe, que es un dinero que le corresponde a la provincia de Buenos Aires, que nunca se actualizó por inflación. Entonces la provincia le exige que le corresponde ese dinero, hoy por hoy está judicializado, está en la Corte, y la Corte tiene que definir qué hace con ese fondo. Claro, ese fondo, esa plata que le corresponde a la provincia de Buenos Aires, se la sacan a las provincias, a los otros gobernadores. Y ahí sí, tal vez es uno de los grandes puntos en donde todos los gobernadores del país, no importa el color partidario que tengan, están de acuerdo en decir, ojo, porque si yo entrego esto, yo pierdo coparticipación. Bueno, este va a ser un gran elemento de negociación que va a usar Macri, ¿no? Desde ver cómo lo utiliza durante el año o el año que viene, a partir del fallo de la Corte, y también apareciendo como, bueno, la nación haciéndose cargo de parte de ese fondo para de vuelta negociar con las provincias. Hay una reforma laboral del trabajo en carpeta. Por supuesto que no es fácil, pero el principal eje de esa reforma básicamente es tenemos que pasar gente de la informalidad a la formalidad. Esa es la reforma que podemos esperar. No vería una reforma macro de todo el sistema, pero sí hay algo fundamental que es tenemos que pasar gente del sector informal al formal. Y esto, por supuesto, que Off the Record tiene apoyo de los sindicatos, básicamente porque van a tener más gente adentro. Pero me parece que la forma no va a ser al estilo brasilero, sino va a ser más al estilo argentino, que es yendo industria por industria, buscando consensos concretos, negociaciones y discusiones mano a mano, sector por sector, ¿no? Me parece que vas a un estilo de gradualismo de ese estilo. Y por último, una reforma institucional, porque ahí tenemos una presión interesante de Elisa Carrió. Carrió va a obtener arriba del 50% en la ciudad de Buenos Aires, y hay, si bien no sabemos bien qué, va a haber una presión de Carrió en pos de una reforma institucional. Ya se habla mucho en Argentina de un corte y un ajuste político. Digo, que una de las primeras medidas que tomaría primero Vidal y después Macri es, bueno, algún tipo de corte en
en la política. La política es la que muestra el camino de algún tipo de ajuste. Y por último digo, para entender la cabeza de Macri, lo que ocurrió en agosto es que tal vez por primera vez en mucho tiempo los argentinos votaron mediano plazo. No votamos corto plazo. Votamos con una economía que tan bien no iba, pero entendimos que había que seguir apostando a ese proceso. Y lo último, que para mí es también lo fundamental, que a Macri le conviene que Cristina Kirchner siga políticamente viva. Es fundamental para Macri. Es fundamental porque le da tiempo. Es fundamental porque bloquea cualquier intento de renovación que tenga el peronismo. Es fundamental para Macri porque hoy por hoy la ciudadanía ha tenido un quiebre con Cristina que parece no recuperarse. Entonces, la verdad que tener a Cristina en el Senado, y probablemente entrando por la minoría en la provincia de Buenos Aires, a Macri le es muy funcional para estos 2 años que le quedan de gobierno. Entonces, yo digo, para cerrar, y ahí cierro, me pasé. Entendamos al argentino en lo que ocurrió y cómo nos sorprendió electoralmente. Y también entendamos a Macri. Y entendamos que lo primero que va a pasar es que Macri, cualquier reforma que tiene que hacer, va a tener que tener viabilidad política. 2, gradualismo va a ser la palabra mágica. Y 3, esta idea de, bueno, tenemos un argentino distinto que por primera vez votó de otra manera como nos tenía acostumbrados. Y son procesos, ¿no? Me da la impresión que, si bien todavía falta, lo más interesante que ocurrió es el armado de una identidad. De una identidad de Cambiemos. Una identidad de Macri. Que hoy por hoy tiene monopolio. Digo, el monopolio del hacer eficiente y el monopolio del hacer rápido, hoy lo tiene Cambiemos. Yo no sé si es tan eficiente, no sé si es tan moderno y tampoco sé si realmente está haciendo tanta obra pública. Ahora, desde la identidad, es una identidad interesante y cualquier alternativa opositora necesita 2 cosas: o quebrar esa idea y mostrar que en realidad él no era tan eficiente, no era tan moderno y no había tanta obra pública, o competirle, mostrar cómo en mi provincia, en mi municipio, o donde fuese, yo también puedo tener este valor. Esto me parece que es lo que está pasando en Argentina. Ahora lo dejo a Pablo para que dé una mirada económica, pero si no entendemos un poquito la cabeza del argentino y un poquito la cabeza de Macri, difícilmente podamos entendernos a nosotros. Entonces el desafío, sobre todo mirado desde afuera, me parece que tiene que ver con eso. Que ordenemos nuestra visión, su visión que tienen de nuestro país, intentando mirar estos 2 ejes. Digo, pongámonos un segundo en la cabeza de Macri y un segundo en la cabeza del argentino. Si logramos hacerlo, bueno, me parece que al menos vamos a dejar de sorprendernos, que para Argentina no es poco. Muchas gracias.